buenos días, amada iglesia del Señor, Iglesia Centro Misionero y todos los hermanos que en esta mañana gloriosa de domingo están conectados con nosotros. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Alégrate y gózate porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y está sobre tu vida, está sobre tu casa, está sobre los tuyos. Dios es propicio y será propicio a todo lo que tú necesites en el nombre de Jesús. Vamos, alabe con nosotros al Señor en esta mañana y gócese de verdad, amado hermano, amada hermana, en esta mañana. Alce sus manos, aplauda, grite de júbilo ahí en su casa, ahí donde usted esté. Gócese, vamos, levante un grito de júbilo. Levante ese grito de júbilo como cuando estaba aquí en el templo. Alégrese y gócese en esta mañana, porque Él es digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Sí, Señor, hoy te alabaremos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dígale: te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Sí, Señor, te alabamos en esta mañana. Vamos, dígale: te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Vamos, ahí en esta mañana, donde usted está, no se olvide de los beneficios que el Señor le ha dado. No se olvide de todo lo bueno que ha sido Dios con usted, con su casa, con su familia, con su iglesia, con su ministerio. Alabe las maravillas, alabe al Señor por sus maravillas en esta mañana. Dígale: grandes, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, Dios es grande, por siempre grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
Señor ahí donde usted está. Apláudale, dele toda la gloria, dele toda la honra y levante sus manos. Vea, mi hermano, esta mañana es un tiempo para que usted alabe al Señor con todo su corazón, para que usted bendiga el nombre santo del Señor, para que usted diga: yo hoy levanto mis manos en esta mañana, yo levanto mis manos a ti en esta mañana, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, porque tú eres victorioso, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Sí, Señor. Dígale: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor. Ven y llena este lugar, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, Centro Misionero Mundial.
y demás personas que se conectan a nuestras transmisiones. Es un privilegio para mí encontrarme hoy delante de ustedes y poderlos motivar e instar. Yo me encuentro hoy delante de ustedes en representación del liderazgo de nuestra iglesia, con el fin de motivarles e instarles a permanecer siempre fieles a nuestro Dios, a mantenernos siempre fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos llamó y nos sacó del anonimato y nos dio corona y vestido real, aquel que pagó un alto precio por nuestra salvación. Quiero instarles a mostrar fidelidad a aquel que siempre permanece fiel. Nuestra disposición para pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas es una forma en la que demostramos la gratitud que tenemos hacia nuestro Padre Celestial por todas y cada una de las bendiciones que Él nos da. Hablaba hace poco con una persona y me decía: Sirleni, no lo puedo creer, dice, he tenido dificultades en mi trabajo, me han cortado jornadas, he trabajado menos tiempo del que esperaba trabajar, o nos han quitado las extras, pero me ha alcanzado más el dinero y he visto la fidelidad de Dios. He logrado cosas que tal vez no lograba trabajando. Y yo quiero contarles también ese testimonio de mi parte. Yo le dije a ella: siga adelante, siga creyéndole al Señor, porque Dios siempre permanece fiel, Dios siempre se mantiene fiel. Quiero contarles que yo tengo aproximadamente poco más de un año de no estar trabajando por estar con una licencia de la Caja Costarricense de Seguro Social para cuidar a mi mamá, que la operaron, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen el testimonio. Y sin embargo, a pesar de que mi salario ha sido reducido por esta situación, yo he visto la fidelidad de Dios y sabemos que alrededor del mundo, que en nuestro país, en nuestra comunidad, se ven grandes necesidades a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Y aún así, en mi hogar no ha hecho falta nada, en mi hogar no ha hecho falta el alimento, en mi hogar no ha hecho falta ninguna de las cosas esenciales. Hemos visto la mano de Dios. Muchos saben que mi esposo ha tenido su negocio cerrado desde que empezó la pandemia. Y aún así no ha hecho falta dinero en nuestro hogar. Más bien Dios nos ha permitido incluso bendecir a otros. Y un proyecto que nosotros teníamos varado desde hace 8 años, hace 2 semanas empezó a hacerse realidad en nuestra casa. Una remodelación grande que teníamos que sacar mucho dinero para poder hacer esta remodelación, y que mi esposo estuvo trabajando, yo estuve trabajando y aún no habíamos podido sacar ese dinero para esa remodelación. Y es increíble cómo ahora que estamos en una época en que nuestros ingresos han sido restringidos, Dios nos ha bendecido de tal manera que hace 2 semanas empezamos esa remodelación, una remodelación que vale mucho dinero, sinceramente un dinero que nosotros no teníamos en nuestras manos. Empezó a venir de parte de Dios, empezó a venir, empezó Dios a proveer. Incluso Dios proveyó alguien que está haciendo la mano de obra, que es alguien de nuestra entera confianza, alguien a que realmente amamos en nuestra familia. Todo esto ha sido provisto por la mano de Dios. Y yo quiero instarles, hermanos, si usted permanece fiel, hay alguien que siempre permanece fiel, y es nuestro Señor Jesucristo. Quiero instarle a que usted sea fiel, a que usted sea agradecido con el Señor, a que usted pueda hacer llegar a la casa del Señor sus diezmos y sus ofrendas. Ahí en pantalla usted va a ver las cuentas en las que usted puede hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos. También el número de Simpe móvil al que usted puede hacer llegar su ofrenda o su diezmo. Y también puede hacerlo llegar con las personas que laboran para nuestra iglesia. Lo importante es que nosotros nos conectemos a nuestra transmisión del culto y separemos para el Señor la ofrenda que daríamos en un culto presencial y se la demos al Señor por estos medios que nosotros tenemos, unos medios electrónicos o digitales. También, como le dije, usted puede hacer llegar la ofrenda de manera presencial con los hermanos que laboran para la congregación. Nuestra congregación es sostenida por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, somos los encargados a sostener financieramente la obra. Somos los encargados de sostener financieramente la casa del Señor. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, como me contaba esta hermana.
No me ha hecho falta nada a pesar de que mi jornada ha sido reducida, a pesar de que no he trabajado las horas extras que trabajaba antes, que eran de las que yo dependía para pagar muchas cosas. Este dinero no le ha hecho falta. Yo quiero decirle que si usted confía en el Señor, Dios va a proveer todo lo que usted necesite, así como ha hecho con mi esposo y conmigo, y usted va a ser testigo fiel y va a testificar de lo que Dios está haciendo y va a hacer cada día por usted. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y los dejo con nuestro apóstol Jorge Fernández. Señor les bendiga en esta hora. Agradecemos al Señor por la oportunidad de vernos de nuevo. Qué lindo compartir al Señor y agradecerle por este tiempo tan rico de alabanza. Gracias a la pastora Sileni por este mensaje que nos compartió. Todo es importante en la casa, todo es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero continuar con la serie que hemos estado desarrollando ya por varias semanas, las estaciones de un proceso. Tremendo eso. Bendito sea Dios, porque como lo hemos estado diciendo, todos fuimos metidos a un proceso tremendo, un proceso interesante. Así que bendecimos al Señor y quiero recordarles un par de cositas antes de entrar en materia. Y es que les decía la última vez que Eliseo y Elías pasaron tiempo juntos aprendiendo, y les hablaba acerca de la importancia de tener la disposición de ser entrenados, de ser capacitados, de ser instruidos, de ser direccionados. Porque todos sin excepción en la vida necesitamos dirección, necesitamos ser empoderados, necesitamos decir todos sin excepción. Bendito sea el nombre del Señor. Y entramos a las estaciones de este proceso, y le decía que qué bonito es cuando puedo ver al profeta Eliseo ya entrando en la última etapa de capacitación, de formación, de entrenamiento, de capacitación. Y les decía también que, haciendo mención de esto, que hay mucha gente que aborta un proyecto, que aborta una visión, que aborta una meta, un propósito, y que a mediano camino, tal vez algunos hasta iniciando el camino, el proceso, ya se cansan, se rinden y ya no quieren nada. Y les decía que el profeta Eliseo fue entrenado por un periodo de entre 8 y 10 años a la par de Elías, y que día tras día él estuvo sometido a esa formación. Así que recuerde que la palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien. Usted no debe cansarse porque está en un proceso y a veces no ve el sol claro, a veces no ve las cosas como usted quisiera verlas, a veces usted no tiene el estímulo que usted quisiera tener, no tiene las respuestas que usted quisiera recibir, pero con todo y todo estamos claros en decir que no podemos cansarnos, tenemos que ir hasta el final. Eliseo se fue hasta el final de este proceso y ya ahora está a las puertas de lo que yo llamo su graduación. Bendito sea el Señor. Y la primera estación de la que les comencé a hablar la semana anterior fue Gilgal. Y quiero llevarlos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, donde dice: aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bendito sea el nombre del Señor. Y es interesante esto porque Gilgal representa la primera estación a través de la cual Eliseo tuvo que haber sido entrenado
ya en su última etapa, en su último tiempo, para poder ingresar a lo que hemos llamado este proceso ya de entrega. Entonces, ¿por qué? Porque Gilgal tiene varias implicaciones importantes. Gilgal tiene varios significados y yo quiero tomarme el tiempo para poder avanzar con usted en esta etapa. Quiero llevarlo al libro de Samuel, capítulo 11, verso 14, y dice: y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron a Saúl como rey y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Gilgal representa inicios, nuevos procesos, nuevos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el primer paso que debía tomar el profeta Eliseo para entrar en esta nueva etapa de su vida era pasar por Gilgal, porque en Gilgal hay grandes enseñanzas que sin duda alguna él necesitaba. Pero Gilgal representa lo que significa iniciar, bendito sea el nombre del Señor, una nueva etapa. Ahí fue investido, dice la palabra, fue ungido ya Saúl como rey de Israel, y fue todo un proceso maravilloso, toda una fiesta, fue una celebración tremenda la que se dio ahí. La palabra Gilgal viene de la palabra hebrea que significa círculo que rueda, es como el rodillo de un telar. Bendito sea el Señor. Significa proceso, significa caminar bajo un proceso, avanzar en el desarrollo de un proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa que para que entremos en grandes responsabilidades tenemos que haber rodado mucho tiempo, es decir, tenemos que haber sido entrenados, capacitados, y saben, amados, que a veces me aflige, voy a tener que decírselo así, que hay gente que no aguanta el proceso. Hay gente que en el primer peldaño, donde tal vez se ve ahí presionado, donde se ve incluso atacado, menospreciado, que tal vez no le toman en cuenta, que tal vez no le valoran. Ya usted escuchó toda la historia de Eliseo con respecto al servicio y al anonimato que él tuvo que asumir. Pero hay gente que hoy en día no aguanta el proceso. Y entonces empiezan a llenarse de argumentos y meten hasta Dios en el enredo, pero la gran realidad es que no han querido aguantar el proceso, no han querido soportar. Y el ejemplo que yo tengo más claro de esto son los matrimonios. Hay matrimonios que hoy por cualquier cosa ya están separándose, divorciándose. Les leí hace varias semanas que en China, en aquella localidad donde comenzó toda esta pandemia, se dieron decenas de divorcios apenas con 2 meses de pandemia, con 1 mes y medio de pandemia, y ya había matrimonios que no se soportaban estar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el proceso en la vida matrimonial es fuerte, el proceso es difícil. A veces tenemos que revestirnos de paciencia, de tolerancia. A veces hay que adoptar posiciones de paciencia para poder avanzar en el proceso. Y eso lo digo tanto uno como el otro. A veces le tocará a la señora, a veces le tocará al señor revestirse de eso. Pero Gilgal nos habla de esa importante estación, de ese momento de proceso en el cual tenemos que estar dispuestos nosotros a asumir. Entonces, hay varias cosas. Y hay 4 cosas que yo quiero mostrarle en cuanto a esto, que se dan en Gilgal, y solo en Gilgal se pueden dar. Quiero llevarlos al libro de Josué, capítulo 4, verso 19, donde dice: el pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal.
al oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y en el verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a vuestro Dios todos los días de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y me gusta esto porque hay tanto que ver aquí. Y es que dice que erigió un altar en Gilgal. Erigió, o sea, levantó un altar, y les hablaba en días atrás de la importancia de levantar altares. ¿De cuántos altares estarán en ruinas hoy? ¿Cuántos altares tenemos en ruinas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Bendito sea Dios, levantar altares. Altares que honren a Dios, altares que te fortalezcan, altares que te levanten, altares que en el cual usted pueda tener esa comunión con el Señor. Hemos estado escuchando mensajes los últimos días acerca de esto. Hemos estado escuchando cómo, la importancia de que cada uno de nosotros disfrutemos de esa vida en Dios, que compartamos esa vida en Dios, que adoremos a Dios en nuestros hogares, en los lugares donde estamos, que nos sintonicemos con el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso les hablé un poquito el domingo. El altar es uno de los 4 fundamentos que tiene Gilgal. Pero hoy voy a entrar en el segundo fundamento, y es la circuncisión. Qué tremendo esto. Y quiero llevarlo al capítulo 5 de Josué, porque ahí hay varias figuras. Yo quiero mostrarle. En el capítulo 5, verso 2, me llama la atención porque dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Josué hizo los cuchillos afilados y circuncidó a todos los hijos de Israel. En el verso 5 dice: todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después de que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Qué tremendo esto. Voy a avanzar un poquito con esto. En el verso 7 dice: a sus hijos, a los que había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Bendito sea el Señor, ya que no habían sido circuncidados en el camino. Bendito sea Dios. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: vea qué tremendo esto: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal hasta aquel lugar hasta hoy. Y me gusta cómo lo dice este versículo, la versión de la traducción en el lenguaje actual. Entonces Dios le dijo a Josué: ya he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso ese lugar hasta el día de hoy se llama Gilgal. La circuncisión era necesaria y fue necesaria para marcar un antes y un después en la vida del pueblo de Israel. Pero vea qué interesante: hay mucha gente que venía en el desierto que no había sido circuncidada. De igual manera ocurre en la iglesia hoy. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero que todavía sigue atado al pasado, todavía sigue con las prácticas del pasado, todavía está con las costumbres, con las mañas, vamos a decirlo así, con los malos hábitos del pasado. Y por eso es que es necesario circuncidarse. Por supuesto que hoy la circuncisión es espiritual, sí, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero en Gilgal usted deja las secuelas del pasado. Y yo quiero animarle, porque es importante que si usted ya está en Cristo, si usted ya puso la mano en el arado, si usted ya es parte del reino de Dios, usted tiene que renunciar a todo ese pasado que a usted lo ha dañado. A todos esos malos hábitos que usted trajo del mundo, usted tiene que renunciar, mi querido hermano, mi querida hermana. Tiene que renunciar a toda aquella basura del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, en Gilgal se lleva
esa ceremonia tan tremenda que es la circuncisión, que significa cerrar ciclos anteriores, cerrar ciclos que para usted han sido incluso una vergüenza. Oiga lo que le dice Dios a Josué: hoy he quitado la vergüenza del pueblo de Israel. Hoy he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Qué tremendo esto. Y por eso es que es importante que usted y yo entendamos que usted necesita circuncidar su corazón, circuncidar su alma, circuncidar su vida, para que usted pueda entrar y vivir en el reino de Dios bajo los lineamientos del reino y no bajo las costumbres que usted tenía allá. Bendito sea el Señor. Circuncidarse, ¿sabe qué significa? Renunciar por completo al pasado, a todo aquello que a usted le estorbó, a todo aquello que a usted no lo dejó avanzar, a todo aquello que a usted le quitó la paz y la bendición, a todo aquello que usted hizo en desagrado hacia Dios. Bendito sea Dios. Y yo quiero llevarlo al libro de Romanos capítulo 2 para mostrarle algo ahí. Bendito sea Dios. En el capítulo 2, verso 25, dice: la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de tu ley, de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Le está hablando a los judíos que creían que ya porque ellos eran circuncidados, ellos ya eran santos. No, porque si no guarda la palabra, si no camina en la voluntad de Dios, usted quedaría como si usted fuera un incircunciso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vea qué tremendo esto. En el verso 28 dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza de tal no viene de los hombres sino de Dios. Pero la nueva traducción de viviente lo dice dándonos una mayor claridad. El verso 29 dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto para los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. ¿Ve qué tremendo esto? Bendito sea Dios. Un cambio en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Ve qué tremendo esto? Qué poderoso esto. Entonces nos está diciendo aquí que la verdadera circuncisión es la que produce el Espíritu de Dios en nuestro corazón, quitándonos toda esa basura, todo ese cucarachero que usted trae del mundo, toda esa barbaridad, todas esas malas intenciones, todas esas malas costumbres. Dice que la verdadera circuncisión es la que usted le permite al Espíritu de Dios que haga en usted y que le quite todo ese montón de cosas feas y desagradables que traemos. Y dice que una persona con un corazón transformado, es decir, circuncidado, busca la aprobación de Dios, es decir, busca agradarle a Dios. Yo le pregunto en esta hora, ¿a usted le interesa agradar a Dios? ¿O le interesa agradarse usted? ¿O le interesa agradar a los demás? ¿Qué es lo que más a usted le interesa? ¿Qué es lo que más a usted le llama la atención? ¿Qué es lo que más a usted le bendice? Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice que un corazón transformado lo que busca es la aprobación de Dios, agradar a Dios. Qué lindo esto, mi querido y mi querida hermana. ¿Cómo es que nosotros tenemos, antes de cualquier proyecto que agrade a Dios, tenemos que ser circuncidados, mi querido? Voy a avanzar con esto. En el libro de Colosenses, quiero llevarlo, libro de Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice: los judíos se circuncidan, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano del hombre, sino la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuiste sepultados en el bautismo y en él también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
Pero pastor, ayúdeme un poquito a entender. Se lo voy a leer en la versión de la traducción en lenguaje actual. Dice: los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. ¿Ve qué tremendo esto? Es decir, el judío, aunque ande en el mundo, aunque ande pecando, dice: yo me circuncido y ya con eso soy parte del pueblo de Dios. No, mi hijo, está engañado. Espérese. No. Pero dice: a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Es decir, el hecho de que usted haya abierto su corazón para que el Señor entre a morar y sea el Señor que gobierne su vida, no usted que se gobierne, no, que le permita al Señor que Él gobierne tu vida, que Él guíe tus pasos, que Él guíe tu vida. Entonces dice que ya usted está, esa es la verdadera circuncisión. Bendito sea Dios. Dice: y así les quitó. Ay, qué tremendo esto, lo que dice este pasaje. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Oiga, qué poderoso eso. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Mire, esto hay que detenerse un poquito, porque de repente hay que digerirlo bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el que ha sido circuncidado en Dios, es decir, el que ha sido transformado, como lo leímos en el pasaje de Romanos, el que ha sido, dice, sometido a un cambio voluntario, es decir, yo le permito a Dios que cambie mi vida y Él entra a mi vida y cambia mi vida, es decir, me da una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, le da vida a mi espíritu y mi espíritu empieza a tener vida hacia Dios. Entonces dice que esa persona, dice que el deseo de seguir pecando desaparece. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Sí, porque ha sido circuncidado su corazón de todo lo malo, de toda la basura, de toda la inmundicia, de todo lo malo que arrastramos. Ha sido circuncidado. En el verso 12 de esta misma traducción, o de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver si podemos resumir. Lo que estoy diciéndole es que usted en Gilgal, usted ha sido circuncidado. Es decir, Dios a usted le ha rebanado el corazón. Es decir, le ha quitado toda la basura, le ha quitado todo lo malo, todo lo que a usted traía y que lo hacía una persona nociva. Dios le ha transformado su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa para nosotros el bautismo. El bautismo toma el lugar de la circuncisión judía. Es decir, cuando usted se sumerge en las aguas bautismales, usted está renunciando al mundo públicamente. Usted está diciéndole al mundo públicamente: yo renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a Satanás y le abro mi corazón para que Jesucristo entre a morar en mí y me llene de su Santo Espíritu y me llene de su presencia y me llene de su poder. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted renuncia al mundo, renuncia a todo cuando entrega su vida a Jesucristo. Entonces, aquí la gran pregunta del millón tendríamos que decir: entonces, ¿cómo es el asunto? Sí, nosotros fuimos circuncidados del pecado. O sea, usted no tiene justificación para pecar. Usted ya no tiene ninguna justificación para seguir arrastrando ese saco de mañas que trajo del mundo. No, usted tiene que renunciar a eso. Tiene que renunciar a toda esa basura. Tiene que renunciar a todo eso malo. Tiene que renunciar a todo lo que a usted le ha afectado y le ha dañado. Tiene que renunciar a todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ya su corazón fue circuncidado. Es decir, fue limpiado. Le fue quitado todo eso. Pero vea qué tremendo a donde quiero llevarlo. Quiero llevarlo al primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Eso está poderoso. Y yo le voy a pedir que usted vaya conmigo a ese pasaje para que usted se cerciore y no piense que nosotros estamos inventando aquí algo. No. Vea qué tremendo. Búsquelo mientras yo hago esto. Bendito sea Dios. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado
es del diablo. Vea que yo no lo agarre conmigo, porque yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Tenemos, mis queridos, amados predicadores, pastores, a gente que está en un altar, tenemos que dejar de ese mensajito tan liviano y como que le estamos sobando el pecado a la gente. No, el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Tremendo. El que practica el pecado, es decir, la gente que vive pecando y pecando y pecando, no me diga tío porque no somos parientes. ¿Es posible que usted esté dentro de la iglesia? Sí, es posible que esté dentro de la iglesia, pero eso no significa que usted sea parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya se lo dije, en el desierto venía gente circuncidada y gente que no había sido circuncidado. O sea, todo el pueblo de Dios se componía de dos grupos, los circuncidados y los incircuncisos, es decir, los que no habían sido circuncidados. Para poder ser parte del pueblo de Dios yo tengo que ser circuncidado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la circuncisión no es física, ya lo leímos, es del corazón. Entonces dice la Biblia que el que practica el pecado, es decir, el que practica el pecado, porque vea que se lo he leído, dice que fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos y fuimos resucitados con Él para una nueva vida. Es decir, usted no tiene ninguna justificante para seguir pecando. Es que usted tiene que amarrarse los pantaloncitos, tiene que amarrarse las enagüitas y tiene que pararse en la brecha y decir: yo no tengo por qué estarle dando gusto al diablo, ni al pecado, ni a la carne. Tengo que pararme en la brecha y tengo que vivir en santidad para agradar a mi Dios, porque acuérdese que se lo leí anteriormente. Dice que los que han sido circuncidados buscan la aprobación de Dios, buscan el favor de Dios, buscan agradarle a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, mire qué tremendo esto. Dice el apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo quiero que usted lo lea para que usted se cerciore que no le estoy inventando nada, que es lo que la palabra de Dios dice. El que es nacido de Dios, es decir, el que ya puso su mano en el arado, el que entró al reino de Dios, el que se sometió a la presencia de Dios, el que buscó al Señor, el que hizo a Dios el Señor y el amo de su vida, no practica el pecado. Cuando tiene alguna situación, cuando falla en alguna cosa, se duele y de inmediato quiere buscar la reconciliación y le dice: Señor, perdóname, porque yo no me tenía que enojar, yo no tenía que mentir, yo no tenía que hacer esto, perdóname. Y se reconcilia con Dios de inmediato. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le permite estar pecando. Wow, tremendo eso. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Qué tremendo eso. ¿Y sabe por qué? Dice: porque la simiente de Dios, el ADN de Dios, la semilla de Dios, el Espíritu de Dios está en él. Bendito sea Dios. Y me gusta lo que dice Juan: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, es que aunque tenga ahí toda la mesa llena de pecados, no puede deleitarse en eso. Una vez escuché a un hermano que se había reconciliado con el Señor y me gustó porque él dijo lo siguiente: qué interesante. Me dice: pastor, tengo que confesarle algo. El que ha conocido a Dios ya no se deleita en el pecado. Yo intenté deleitarme en el pecado, ya no podía, me decía él. Ya no podía, o sea, por más que usted lo intente, si usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, si usted de verdad nació de Dios, si usted de verdad nació de nuevo, si usted no es de los que andaban en el desierto con el pueblo de Israel, pero no eran parte del pueblo, estaban metidos ahí, bendito sea Dios. Si usted ha estado en la iglesia, pero es nacido de Dios, usted nació de Dios en su corazón, le pidió al Espíritu de Dios que entrara en su vida y que le hiciera una nueva criatura, usted no se puede deleitar en el pecado, usted no puede disfrutar el pecado.
¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él, porque ha nacido de Dios, porque y cada persona que ha nacido de Dios, cuando ha cometido un error, cuando ha cometido un pecado, se duele, se aflige, se le bajan las pilas, está deprimido hasta que se reconcilia, hasta que le pide perdón al Señor, hasta que le dice: Señor, perdóname, yo no tenía que haber actuado de esa manera, perdóname, Señor, porque sé que te ofendí, sé que transgredí ese pacto de santidad, perdóname, hasta que se humilla ante Él. Entonces de ahí ya podemos ver a una persona que de verdad nació de Dios, que de verdad es hijo de Dios, es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque no se deleita en el pecado. Entonces por eso es que usted ve gente que de un momento a otro la ve ahí en cuadros ahí extraños, deleitándose en el mundo, deleitándose en el pecado, y estuvo en la iglesia. Sí, es que era de esas personas que iban con el pueblo de Dios, pero no eran parte del pueblo de Dios. Bendito sea Dios, porque dice que el que es nacido de Dios no peca. Y luego dice Juan, es que no puede pecar, porque nació de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo una experiencia que tuve, jovencito, recién convertido, tenía apenas unos escasos 2-3 meses de convertido al Señor, y yo me había caracterizado en el mundo por ser muy peleonero, muy bochinchero, tenía un mal carácter, todas esas cosas, y era de esas personas que no aguantaban, como dicen por ahí, un mal modo. Y yo recuerdo que yo convertido al Señor le pedí a Dios que Él tocara mi carácter, que Él me guardara. Y recuerdo que una vez en una gira un compañero empezó a ofenderme, hasta que ya no pude más. Y recuerdo que tuvimos una pelea. Y fue tan triste para mí que yo llegué a la iglesia después de esa gira, y lo primero que hice fue buscar al pastor y le dije: pastor, necesito que ore por mí porque me pasó esto y esto y esto, y me he sentido muy mal, me he sentido muy triste porque yo no quería hacer eso, nunca pensé que yo iba a hacer eso. Le estoy hablando que apenas tenía unos 2 meses de convertido, o 3 meses máximo, pero yo no me sentí bien entrando en ese mundo, volviendo otra vez a esas andanzas, volviendo otra vez a caer en semejante cosa. Yo no quería eso, yo lo que quería era agradar al Señor. Y recuerdo que el pastor sabiamente me guió en una oración de perdón, de reconciliación, y me dijo: siga adelante, hermano Jorge, siga adelante, fortalezcas en Él, cierre todo tipo de puertas, pídale al Señor que Él tome el control de su carácter para que usted sea una persona diferente. Y recuerdo que me ayudó tanto, pero me sentí tan bien cuando logré pedirle perdón al Señor, me sentí tan feliz, tan contento. ¿Por qué? Porque ahí yo le puedo decir a usted que me di cuenta que de verdad había nacido de Dios, había nacido. ¿Por qué? Porque ya uno no puede pecar, ya uno no puede entrar en esa dimensión, ya uno no puede vivir en ese mundo, ya no puede. Le estoy hablando a los que han nacido de Dios. Entonces, puntualmente el apóstol Juan dice: el que practica el pecado tajantemente, dice, es del diablo. Qué tremendo esto, qué duro. Luego dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Le voy a decir, hay una diferencia entre tener un error, entre tener una falla, hay una diferencia entre haber sucumbido ante un mal momento, hay una diferencia entre cometer un pecado incluso y pedirle perdón al Señor, a reconciliarse con Él, acercarse a Él. Hay una diferencia entre eso y practicar el pecado. Vivir tolerando, vivir practicando, hay una diferencia. Bendito sea Dios, porque el ADN o la naturaleza de Dios está en el creyente, en el verdadero creyente, y no puede pecar porque decidió ser parte del reino de Dios. Entonces, volviendo a Eliseo, bendito sea Dios, él tenía que ser circuncidado en su corazón. Tenía eso significaba que él tenía que renunciar a todo lo que él había logrado, a todo lo que él había hecho. De repente
buenas cosas o no tan buenas, porque déjeme decirle que hay buenas cosas que se convierten en pecado cuando usted se llena de orgullo y usted se siente que usted es la última Coca-Cola en el desierto, y entonces ese orgullo es un pecado. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que renunciar a todo eso. Eliseo tuvo que renunciar en Gilgal a toda esa práctica, a todo ese estilo de vida, a todas esas cosas, bendito sea Dios, que él había tenido en aquel tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que en Gilgal usted renuncia al pecado. En Gilgal usted abraza una nueva naturaleza. En Gilgal usted levanta altar. En Gilgal usted permite que su corazón sea circuncidado. Y hoy yo quiero hacerle un llamado a usted. Hoy quiero hacerle un llamado para que usted se levante en el nombre de Jesús. Quiero hacerle un llamado para que usted renuncie a todo tipo de pecado que haya en su vida. Sí, ¿por qué? Porque indudablemente hay cosas que a veces se nos pegan y nosotros no las despegamos. ¿Sí? Entonces hoy quiero hacerle un llamado para que usted refuerce su compromiso de agradar al Señor. De agradar al Señor en todas sus acciones, en todos sus actos. Yo no puedo entender cómo hay creyentes que todavía hoy manejan un vocabulario obsceno, que todavía hoy se deleitan contando chistes ahí vulgares. Yo no puedo concebir que alguien que ama al Señor pueda caminar en una vida, en una doble vida. No puede ser, mi querido y mi querida hermana. Entonces yo quiero animarle hoy para que usted hoy se levante en el nombre de Jesús y renuncie a todo aquello que a usted le estorbe para vivir una vida plena en Dios. Que hoy usted permita que el Espíritu de Dios circuncide su corazón. Sí, de toda esa basura, todos esos malos hábitos. Mire, hoy usted no necesita que le pasen por un escáner. Usted mismo sabe en qué cositas qué cositas está alcahueteando usted, qué prácticas pecaminosas está usted alcahueteando, qué malos hábitos, qué malas costumbres, qué malas acciones usted está permitiendo en su vida. Hoy es la oportunidad para que usted se levante, mi querido hermano y mi querida hermana, y renuncie a todo aquello. Quiero contarle esto para finalizar. Recuerdo aquella pareja, aquel hombre que llegó de un encuentro decidido a guardarse para Dios. Él vivía en unión libre con su pareja y él decidió no contaminarse más, no pecar más, y llegó a su casa. Y su compañera obviamente le había estado 3 días fuera de la casa y ella lo estaba esperando, y cuando él percibió que ella estaba dispuesta para atenderlo sexualmente, él le dijo: mire, mijita, venga, yo necesito hablar con usted. Quiero decirle que yo en el encuentro tomé una decisión, y la decisión que tomé fue de no pecar más. Así que hasta que nosotros nos casemos vamos a volver a tener intimidad. Qué tremendo eso. Y le estoy hablando que eso fue un hombre que lo dijo, fue un hombre que decidió eso. Bendito sea Dios. Para aquella dama eso fue una turbación. Ella dice: pero es que no puedo creer, Máximo, que él siempre ha sido muy dispuesto a la vida íntima, no puedo creer. Y ella se llenó de dudas y se llenó de ideas, pero él se mantuvo firme y él dijo: hasta que usted y yo no nos casemos, yo no voy a pecar. Así que yo quiero decirle en esta hora, usted dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Usted tiene la capacidad de renunciar al pecado. Usted tiene la capacidad de renunciar a todo lo malo, de renunciar hasta las pequeñas y medianas cosas que usted ha permitido, a esas zorras que se le han metido en su viñedo. Usted tiene la capacidad de renunciar a eso, pero eso es su decisión. Es su decisión salir de Gilgal con una actitud sana, con una actitud de santidad, con una actitud diferente. Es su decisión salir de Gilgal con un compromiso de santidad. Así que yo quiero animarle en esta hora para que usted renuncie al pecado, renuncie a Satanás, renuncie a los malos hábitos, a las malas costumbres, y abrace la santidad de Dios, abrace la aprobación de Dios, abrace el amor hacia Dios, abrace complacer a Dios y agradarle. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos pronto.